El accidente de Alianza Lima que enlutó a todo un país, ocurrido el 8 de diciembre de 1987, donde fallecieron 43 personas y solo hubo un sobreviviente a bordo del Fokker F-27. Quédate hasta el final de nuestro video, donde rendiremos un homenaje a los jugadores y cuerpo técnico fallecidos ese terrible 8 de diciembre. Comenzamos. El mito más propagado y que tiene fuerte evidencia es que el avión venía cargado con cocaína. Esta es la historia más común. El avión de la Marina traía grandes cantidades de cocaína escondida en sus bodegas. Se dice que, en pleno vuelo, los jugadores aliancistas se habrían percatado de tal hecho y habían amenazado a los oficiales con denunciarlos públicamente. Por lo mismo, el descontrol dentro del avión fue tal que los militares decidieron ejecutar a los jugadores fusilándolos sin compasión. Ello ocasionó el accidente antes de aterrizar. Yo lo tengo claro. El avión traía droga y los marinos se bajaron del avión. Tengo indicios, la libreta electoral de mi esposo estaba casi intacta, solo con un poco de agua. ¿Tú crees que en el agua salada del mar esa libreta se va a quedar así? No. Con tantos días en el mar, esa libreta tendría que estar destruida. Seguro los marinos le pusieron un poco de agua para pasar desapercibidos. Estoy segura que a los muchachos los secuestraron con la intención de desaparecerlos, y así lo hicieron. Hubo otro hecho. El calzoncillo de Marcos Calderón tenía una mancha de sangre que, según su esposa, estaba ahí desde antes del accidente. ¿Cómo es posible que después de tantos días en el mar esa mancha de sangre siga ahí? Por otro lado, los maletines y los chimpunes estaban reventados. Qué raro, ¿no? Yo creo que los jugadores que no aparecieron son porque estaban baleados. Seguro que ellos se opusieron a los militares. Mi esposo apareció 8 días después, pero no sé cómo lo han matado, dijo la viuda de un jugador fallecido. El avión había venido cargado de cocaína y los marinos lo derribaron. Fue parte de una guerra del narcotráfico. El que no se hayan encontrado algunos cadáveres fue porque les cayeron balas y tenían que desaparecerlos para que no se vean las evidencias. Incluso las partes laterales del avión no fueron encontradas. Un vecino marino me dijo que fueron cortadas con soplete. Esto es verosímil por la relación del gobierno, especialmente del ministro del Interior de ese entonces Mantilla, con el narcotráfico. El piloto le dieron de baja y se fue a Estados Unidos. Nunca dio declaraciones o se confrontó con los familiares. Esta es otra evidencia de que estaban coludidos con el narcotráfico, dijo un barrista fundador de los Cabezas Azules. Unas personas de la Marina nos contaron que era la tercera vez que ese avión venía de Pucallpa y que en los 2 anteriores vino con coca. Cuando los periodistas fuimos a averiguar al día siguiente nos metieron bala. ¿Dónde está el piloto? ¿Por qué no declaró? En ese entonces no se podía decir nada. Todo el mundo tenía miedo de hablar. Se dijo que el doctor Orestes Rodríguez tenía un orificio de bala en la nuca, que Caico había sido baleado y que algunas prendas de Marcos Calderón ni siquiera estaban mojadas. Seguro el avión traía coca y lo estaban esperando, por eso cuando quiso dar la vuelta lo derribaron. Eso fue lo que sucedió, dijo un periodista deportivo. En los testimonios anteriores podemos notar que aparecen 2 factores antagónicamente enfrentados. De un lado los jugadores de Alianza Lima y de otro los oficiales de la Marina, representados por el Estado peruano. Los primeros descubren la naturaleza corrupta sobre lo que se sienta una institución tutelar del país, o sea la naturaleza de una buena parte del funcionamiento del poder en el Perú. Y los segundos, para evitar que dicha verdad sea revelada, no dudan en secuestrarlos, asesinarlos y desaparecerlos sin piedad. Entonces, para este relato el accidente no fue producto de un error técnico ni de una contingencia azarosa, sino más bien de una especie de complot político capaz de explicar algo del funcionamiento del país. Los jugadores aliancistas fueron convertidos en héroes. Por ello, los días siguientes del accidente comenzaron a ser mitificados y muchas otras historias fueron contadas al respecto. Se decía, por ejemplo, que los integrantes de la delegación aliancista, en un dramático diálogo con el piloto del avión, tras conocerse del percance sufrido por la máquina, prefirieron inmolarse para no causar la muerte de numerosas personas, que de hecho habría ocurrido si el avión se precipitaba en tierra, según reporta la crónica. Otra madre de un jugador de Alianza Lima diría: No, mi hijo no está muerto. Por eso yo nunca le he hecho misa de difuntos, sino solo de salud. Acá no hubo mano de Dios, sino mano del hombre. Acá pasó algo raro. Sigo teniendo esperanzas de volverlo a ver. Él no ha podido morir ahogado porque mi hijo era muy católico. Iba siempre al laboratorio de María Auxiliadora. ¿Dónde están? No sé. ¿Se lo han llevado a otro lugar o no viajaron? Algo raro ha sucedido.
Ya había pasado eso del barco de la Marina que encontraron con droga en San Diego. Entonces yo le dije que la Marina estaba metida en droga. Ese avión traía droga y no cayó al mar, sino en la orilla. Además, qué casualidad que solo el piloto se salvó. Si tuviera el piloto frente a mí, lo trataría de cobarde, porque nunca se atrevió a hablar con las madres de los muchachos para decir qué pasó, porque él sabe la verdad. Ahora yo puedo decir la verdad. ¿Qué me va a pasar? Si ya estoy vieja y no tengo miedo a nada. Además, Yo tenía otro hijo de la Marina, Mario de 32, y 1 año y medio después de la tragedia murió. De un momento a otro se le presentó la leucemia. Para mí que pensaba que estaba investigando, para mí que hubo represalias contra él. Dijo la madre de un jugador fallecido. Una imagen crucial que circuló luego del accidente es el relato estuvo referido a los avatares de aquellos que sobrevivieron a la caída del avión, el piloto Dilberto Villar y el goleador aliancista Alfredo Tomasini. Según un testimonio que la prensa recogió por aquellos días, ambos habían nadado por horas aferrados a restos del avión, en espera de que alguien los rescatara. Se afirma que Tomasini luchó con mucho coraje por mantenerse a flote mientras mantenía un diálogo con el piloto. El marino había alentado esta conversación para que el jugador no desfalleciera por el agotamiento. Sin embargo, Tomasini no pudo resistir más y se perdió para siempre en el mar de Ventanilla. Reportado por el diario La Crónica. Tomasini era el único jugador de cuna alta. Este no era un jugador nacido de cuna aliancista, es decir, no provenía de las divisiones menores del club. Un factor crucial al interior del sentido comunitario y familiar sobre el que se construye la identidad aliancista. En realidad, Tomasini tenía un origen diferente al del resto de sus compañeros. Era blanco y pertenecía a una familia de clase alta. Esto podía significar que era una persona bien alimentada, fuerte y que sabía nadar perfectamente. No obstante, tales diferencias, Tomasini se había declarado aliancista desde niño. Un trabajador del club cuenta que la madre del jugador apoyó a su hijo cuando éste buscó jugar en Alianza Lima y que en poco tiempo él logró integrarse muy bien a un equipo mayormente formado por jugadores de origen humilde. Su estilo fuerte y potente se convirtió en el complemento ideal de la elegancia técnica de sus compañeros. ¿Por qué la imagen de Tomasini es el que sobrevivió al accidente? Este es solo uno de los rumores muy frecuentemente difundidos en nuestra cultura nacional, pero no se sabe la realidad del suceso, donde el piloto Dilberto Villar Molina, el único que pudiera aclarar los hechos, nunca dio la cara y fue a vivir a otro país. La Marina de Guerra del Perú nunca quiso aclarar el tema, y que al momento del accidente fueron sus equipos los que se apresuraron al rescate, impidiendo el rescate de botes y lanchas de pescadores cerca del lugar. El saldo del accidente fue 43 víctimas, 16 futbolistas, 5 miembros del cuerpo técnico, 4 dirigentes, 8 barristas, 3 árbitros y 7 tripulantes, siendo la estrella máxima de los potrillos Luis Escobar. ¿Tú qué crees que sucedió? ¿Será verdad este rumor? ¿Qué puedes decir en de los testimonios escuchados? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete. Pronto volveremos con más historias como estas.